Hola reinas, ¿cómo estáis? Hoy nos vamos a una comparación de perfumes de los perfumes Very Good de Carolina Herrera. Estáis viendo por aquí que tengo la botellita del perfume Very Good Girl versión Glam, ¿de acuerdo? La cual he estado haciendo esa comparación mano a mano con el perfume de Very Good Girl que salió en el año 2021. Bueno, hacer un mano a mano con estos perfumes, pues como siempre suele suceder, es muy interesante porque es la súper mejor manera de darnos cuenta de las diferencias entre ambos. Hoy vamos a ser escuetos y lo más concisos posibles para que vosotras os deis cuenta de esas diferencias y a la hora de decidir si preferís uno u otro, sepáis bien lo que hay en ellos, ¿de acuerdo? Pequeñas diferencias. Pero sí que es verdad que yo en un inicio digo, muy curioso porque muchas veces los perfumes que vienen a ser dentro de una misma línea de perfumes tienen bastantes coincidencias. Y aquí parece que se separan bastante los aromas, ¿de acuerdo? Diría que hay rosa y hay esos frutos rojos. Y después cada uno tiene un cuerpo y un alma completamente distinta. Very Good Girl del año 2021 y el perfume Very Good Girl Glam del año 2022. Duración e intensidad. Veréis, a mí me dura más el perfume Very Good Girl, ¿de acuerdo? Que me llega a alcanzar sus 8 horas muy bien, incluso con pequeño rastro, y este me llega sobre las 6 horas. Pero en estos perfumes, si podéis, como siempre, probadlo vosotras. Porque de por sí en toda la línea de Carolina Herrera veo que hay una variedad de sensaciones, opiniones, de toda la colección en sí, de verdad. Hay personas a las que uno les dura todo el día, otras personas les duran 2 horas, o sea, de verdad que hay muchísimas opiniones contrarias y por eso hay que probarlos. Suele pasar, ya lo sabéis, cada una tiene su piel, un clima, una humedad allá donde vivimos, por eso tienes que probarlo. Intensidad, veréis, ambos perfumes tienen una salida que es muy parecida, como un bombazo de esos frutos rojos que los componen, en el cual los sientes con bastante intensidad ambos. Solo que sí que es verdad que en este caso lo que es Very Good Girl Glam baja antes la intensidad, lo vamos a sentir antes suave y este perfume viene a tener sobre todo la mayor parte de su vida en nuestra piel es más suave. Este va bajando esa intensidad de modo más progresivo, diría que es más perceptible y no tan personal, tan cercano como termina siendo Very Good Girl Glam, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a los olores, las sensaciones que las vamos a entender muy bien. Veréis, nos ponemos primero con Very Good Girl, el cual es un perfume que riquísimo, riquísimo, un femenino con una parte femenina, exultante, elegante, que cuando lo hueles dices, wow, realmente huele riquísimo. Su composición viene sobre todo por un conjunto de frutos rojos, los cuales aquí han utilizado bayas rojas, un toquecito fresco cítrico especial que viene por parte del lichi y luego rosa. La rosa no es tan suave como lo vamos a ver en el siguiente y aquí tenemos una rosa que se funde muy bien con esos dos aromas. Aquí para mí la rosa no es un súper bombazo, pero precisamente cuando haces un mano a mano y te das cuenta de la flor de rosa que tenemos aquí y el agua de rosas que tiene el Glam, dices, pues sí, incluso llega a ser algo más perceptible. No es predominante, pero es más perceptible. A este perfume nos lo endulzan un poquito con vainilla bourbon, pero no es un pastelazo, no es un perfume súper mega dulce, sino que es como una exaltación de ese conjunto de grosellas, rosa y lichi que hacen ese conjunto con regustillo de vetiver en el fondo, fresco, bonito y muy agradable. Para mí este perfume es muy femenino y tiene ese toque de femenino elegante que lo hace muy rico y especial. Nos vamos a Very Good Girl Glam, el cual en este caso, muy importante,
la cereza. Que claro, frutos rojos, pero desde luego entenderéis que lo que es el aroma de la cereza dista mucho de lo que es el aroma de las grosellas rojas. Cereza, que además la diferencia que vamos a encontrar en esta cereza con respecto a otros muchos perfumes con cereza es que no es una cereza dulce, no es de mermelada, no es de sirope de cereza, no es de jarabe de cereza. Es una cereza que incluso diríamos que roza entre esa parte ácida y amarga. Pero precisamente pues para tratar de endulzarlo un poquito le han metido vainilla bourbon del fondo. Pero, como yo os dije en esta reseña, es un perfume de cereza con agua de rosas, que es muy liviano, aquí es muy liviana el agua de rosas, pero con muchos regustillos de fondo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ligeros regustillos entre fresquillos por la composición que tiene en el inicio, esa cereza que tiene un pequeño, mirad, esta en esa salida explosiva se siente incluso más dulce que lo que va a ser posteriormente. Estos no son perfumes para probarlos y decidirte en 2 minutos, hay que darles tiempo. Porque aunque al inicio parece muy dulce, posteriormente lo vamos sintiendo el regustillo de ese fondo que tiene, muy especial, entre vainilla bourbon que le da dulzor, pero se va aflojando el dulzor y volvemos a una cereza muy particular y tiene una composición en el fondo de café, vetiver y musgo de roble, el cual le va a dar un regustillo especial, como una parte de mucha personalidad al fondo de esta cereza que tiene cuerpo, tiene personalidad y es fantástica. En este caso, este perfume a mí no me resulta tan o más elegante o igual de elegante que el Very Good Girl. Es chispeante, divertido. Tengo que decirte que en los días que lo he estado comparando, incluso esta mañana que me lo volví a poner, digo, wow, qué rico huele. Según lo pruebo, me gusta más y más, pero no tiene esa parte de elegante. Diría que este perfume es para salir, para divertirte. La pena, como dije en la reseña, es que baja mucho de intensidad, pero es muy atractivo, muy gustoso. Esto es para salir, pero no en plan formal, no en plan elegante, sino para darle vida, para disfrutar de los momentos, pero en otro sentido. Ahora, es muy rico. Y en este caso, creo que entendemos que hay mucha diferencia. Frutos rojos, rosa, agua de rosas, pero aquí se nota la rosa, aquí no la tenemos presente. Tenemos vetiver y un fondo curioso. Y otra cosa que os diría, creo que ambos perfumes no son para todos los gustos, no son excesivamente complicados. Pero si en el fondo sabes que no eres una persona que te conformes con todos los aromas, no ni buenos ni malos, con todos los aromas, porque tienes ya tus gustos definidos, lo mejor es probarlo. Porque aunque te guste la cereza o aunque te gusten los frutos rojos, ambos perfumes tienen unos regustillos, ese sabor de fondo, ese último sabor que se te queda en el paladar y que dices, me encanta o no me gusta nada, ¿vale? Como ya te he dicho, ambos son muy femeninos y ambos son con ese carácter un poquito diferente. En estos dos perfumes incluso te diría que más juvenil o más para todas las edades viene a ser el glam, un poquito más. Épocas del año, más o menos lo mismo, es que yo me las pondría en cualquier época. Si es verdad que no sé, tiene un algo que a mí me va a apetecer mucho, lo voy a reservar mucho para lo que va a ser este verano, porque tiene ese gustirrinín divertido, rico. Bueno, ya estaba pensando en decirte que te voy a hacer la comparación con otros perfumes que juegan con la cereza y si tienes alguna idea de alguno en particular que quieras, escríbemelo que me voy a ir poniendo con ello. Bien, llegados a este punto creo que tú, ya sea por tus gustos personales, te conoces, sabes lo que te gusta, ya sabes cuál de los dos te puede gustar más. Ahora bien, ¿cuál me gusta más de los dos? Tengo que decir que estoy satisfecha con los dos perfumes. Creo que este es sumamente rico y este me gusta mucho porque
están utilizando o han hecho un modo distinto de utilizar la cereza. Porque muchas veces nos encontramos cerezas que son muy dulces, muy empalagosas, en el sentido dulce, aunque a mí me encantan, me encanta lo empalagoso, pero sé que hay personas que dicen, es que no puedo con este empalagoseo. Completamente comprensible. Bien, ¿cuál de los dos perfumes me gusta más? Ojo, los dos me gustan. Me gustan, tienen un cuerpo, una feminidad que me engancha y cuando me pongo uno u otro me siento y digo, los disfruto, los paladeo, los disfruto. Pero si te soy 100% sincera, si yo ahora mismo no tuviera ninguno de los dos, el que me compraría sería Very Good Girl. Tiene un algo también por esa parte de que mantiene mejor la intensidad, me dura mejor en el tiempo y el carácter que tiene este perfume me gusta más, ¿de acuerdo? Aquí veis el setanconcito rojo. Me gusta más, yo me compraría este. ¿Y por qué no me lo compro? Si visteis la comparación de este perfume frente a otros perfumes a los que se menciona que se parece, que al final del vídeo te lo dejaré por aquí flotando, pues aunque me gusta más, no me lo compraría porque tengo otros dos perfumes que se le asemejan y digo, ¿para qué más de lo mismo, de acuerdo? Pero si no tuviera ni esos perfumes ni este perfume, me compraría Very Good Girl. Sin menospreciar este perfume, porque te vuelvo a repetir que según lo he ido utilizando, me ha gustado más, lo disfruto más y creo que puede ser muy buen aliado. Tengo ganas de que llegue el calor y ver si revive. Oye, que no es ninguna tontería, porque los días en que me lo he puesto, pues aquí ahora mismo está haciendo fresquito, no es lo mismo que en una habitación con calor. Vamos a esperar porque, quién sabe, me pasó con el perfume de La Belle, de Jean Paul Gaultier, que cuando lo probé en pleno frío, pues se quedaba como apagado y luego me lo empecé a poner en pleno verano y decía, ¡guau! Esto subía, tenía una intensidad que no veas. Pues oye, quién sabe, quizá y este perfume le dé vidilla. No lo sabemos, ya lo veremos. Ahora, el aroma me engancha, me gusta. Entonces, bueno, otra pregunta que me soléis hacer. Si tengo uno, ¿merece la pena tener otro? Si te gusta, sí. Si te gusta, sí. Porque, lo vuelvo a decir, olfativamente tienen las suficientes diferencias para ser distintos al olfato, perfectamente distintos. El único parecido, fondo con vetiver, toquecitos de vainilla, frutos rojos y distintos tipos de rosa. Pero es que lo más importante que son los frutos rojos que utilizan son tan distintos como grosellas y cereza. Y yo creo que si has probado esos frutos, aunque sea pues gustativamente, sabes perfectamente que son distintos, ¿vale? Entonces sí puedes tener uno si tienes el otro. Pero como siempre yo os digo, probad, degustar vosotros mismos, porque esto es tan solo una opinión y al fin y al cabo sois vosotros los que tenéis que descubrirlos. Por supuesto, cómo no, si cuando tengas ocasión de probarlos, pruebas uno, pruebas otro, ya sabes cómo es uno, cómo es otro, ya sabes tus gustos personales, pues cuéntame qué te parece, que ya lo sabes, tu opinión es muy importante. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.